En los albores de la conquista, cuando los ríos aún susurraban los nombres de sus guardianes y la selva se estremecía al paso de los invasores, nació una historia de amor, coraje y tragedia que marcaría para siempre la memoria de la costa ecuatoriana. Esta es la leyenda del Guayas y Quil, dos nombres que el tiempo no pudo borrar y que fundidos darían origen a la ciudad de Guayaquil. Corría el siglo XVI cuando el conquistador Sebastián de Belalcázar, enviado por la ambición de oro y tierra, llegó a una región dominada por la espesura, el calor y pueblos que habían vivido por siglos en armonía con los elementos. Allí gobernaba Guayas, un cacique valiente, de mirada severa y espíritu indomable. A su lado, como el río que acariciaba suavemente la roca, estaba Quil, su esposa, mujer de gran nobleza y corazón generoso. Era respetada por su sabiduría y amada por su pueblo tanto como por su esposo. Los españoles, al llegar, no solo encontraron una tierra fértil y estratégica, sino una comunidad firme que no estaba dispuesta a rendirse. Guayas y Quil se levantaron como escudo de su pueblo, lucharon no solo con armas sino con inteligencia, intentando por todos los medios detener la inevitable invasión. Sin embargo, el poderío extranjero, sus caballos jamás vistos, sus armas de fuego y su insistente codicia lograron quebrar la resistencia. Capturados finalmente, Guayas y Quil fueron encadenados como trofeos de guerra, pero el cacique, fiel a su astucia, no estaba dispuesto a entregarles todo. Sabía del hambre de oro que carcomía a los conquistadores y les ofreció riquezas a cambio de su libertad. Dijo conocer el escondite de un gran tesoro y convenció a sus captores de que los llevaría hasta él. Así fue como llegaron hasta una colina que con los siglos sería conocida como el Cerro de Santa Ana. Allí, en lo alto, con la brisa marina acariciando sus cabellos desgreñados por la prisión y los atardeceres cubiertos de sangre el cielo, Guayas pidió un puñal. Aseguró que con él levantaría la piedra que ocultaba el tesoro ancestral de su pueblo. Los soldados, cegados por la codicia, se lo entregaron sin prever lo que ocurriría. Con la daga en la mano, Guayas miró a Quil. No hubo palabras, solo una mirada profunda, más antigua que la misma tierra, bastó para sellar un destino compartido. Sin vacilar, atravesó el corazón de su esposa y luego, sin que le temblara el pulso, se hundió la hoja en el pecho. Con este acto, Guayas le negó a los conquistadores lo más valioso que poseía, su amor, su legado, su alma. En vez de oro, dejó tras de sí una leyenda. Dicen que del cuerpo de Quil brotó un manantial de sangre que se fundió con el río y que el corazón del cacique aún late, enterrado en lo profundo de esa tierra fértil, cuidando a su gente incluso después de la muerte. Años más tarde, Francisco de Orellana, otro explorador español y entonces gobernador de la región, ordenó la fundación de una ciudad en aquel mismo lugar. Lo hizo, dicen, como una forma de honrar o quizás de intentar redimirse del sacrificio de aquellos dos espíritus indómitos. La ciudad llevaría el nombre de ambos, Guayas y Quil, Guayaquil. Hoy, cuando el sol se esconde tras el estero y el viento recorre los callejones antiguos de la ciudad, algunos aseguran oír el eco de sus voces, un susurro ancestral que recuerda a los vivos que una ciudad puede levantarse sobre piedras, pero también sobre amor, resistencia y memoria. Howard, yo nunca imaginé estar escribiendo esto para tu canal y menos porque eres colombiano. Soy alguien que ha aprendido a sobrevivir con la boca cerrada y los ojos bien abiertos, porque en mi mundo los secretos son parte del servicio, pero lo que viví hace unos meses no lo puedo seguir cargando sola. Nadie me creería, tal vez tú sí. Soy FV, esas son las iniciales de mi nombre. Tengo 28 años y trabajo como escort de lujo. Vivo en Puerto Santa Ana, con vista completa al río Guayas y al Cerro Santa Ana. Lo tengo todo: lipoescultura, rinoplastia, aumento de senos, jet privado a Galápagos cuando quiero desaparecer, ropa que no se consigue ni en San Borondón. Y sin embargo me siento marcada por algo que no elegí, algo que se me metió en mí sin tocarme, una presencia que me sigue a todas partes. Pero bueno,
Todo comenzó el 14 de octubre. Un cliente nuevo, extranjero, me contactó a través de una agencia privada, de esos que pagan en efectivo y no preguntan nombres. Me pidió una cita especial, cena, conversación, compañía, nada más. La dirección era rara, una casa restaurada justo en la base del Cerro Santa Ana. No era un hotel ni un penthouse, era una casona antigua, y yo lo único que pensaba era que ojalá esa casa por dentro no estuviera sucia, ni que oliera a viejito. Pero al llegar, eso parecía de otro siglo, con una reja de hierro y faroles coloniales en la entrada. Con eso te digo todo, Howard. Desde que llegué me sentía algo extraña. La verdad, sentía miedo, sentía que el tipo podría ser de esos raritos locos, pero no era el típico miedo, sino un tipo de silencio que pesa en los oídos. Yo toqué el timbre, me abrió un hombre mayor, eso sí bien vestido, cabello blanco perfectamente peinado. Me saludó con acento extranjero, tal vez del sur de Estados Unidos, y me dijo que se llamaba Jonathan. Entramos, la casa estaba restaurada con gusto, madera oscura, tapices rojos, vitrales en las ventanas, pero lo que más me impactó fue el olor. El olor era incienso y algo más como a hierro, como a viejito. Jonathan me ofreció vino, me senté, hablamos poco, no coqueteaba, no tocaba, solo preguntaba, muy aburrido para mí, pero lo que me importaba era el dinero. ¿Qué sabes de la historia de la ciudad?, me dijo mirándome como si esperara que yo recitara un poema. Yo no sabía ni qué decirle. Qué pereza la gente que se cree intelectual. Así que recordé algo que me contaban en el colegio, de mitos y leyendas. Como digo, mencioné varias leyendas que aprendí en el colegio, incluso la del cacique que mató a su esposa para que los españoles no los separaran, y la cual dice que ese amor se convirtió en sacrificio. Pero lo que yo creo, mi visión, fue todo lo contrario y se la expliqué. Le dije que me pareció un acto muy machista por parte del cacique matar a su esposa y no dejar que ella fuera feliz con los españoles. Y en ese momento él sonrió. ¿Y tú?, me preguntó, ¿a quién estarías dispuesta a matar por amor o por dinero? Me reí, pensé que era parte del juego, un fetiche de ese viejito raro, pero él no parecía bromear. De pronto la conversación se volvió ritual. Sacó un libro viejo, lo abrió en una página marcada con una cinta roja, esto después de que yo le dijera a qué persona mataría por amor o por dinero. No la voy a nombrar por obvias razones. Volviendo al tema del ritual, era una ilustración antigua la que aparecía en ese libro, una mujer de rasgos muy indígenas y un río saliendo de sus entrañas. Kill decía abajo, y yo no lo podía creer. Me parecía muy loco que algo que para mí era una historia tonta de cuentos y mitos estuviera en un libro tan sangriento. La gente cree que esto es historia muerta, dijo él señalando la imagen, pero los pactos como el de Guayas no desaparecen, cambian de forma, buscan nuevos cuerpos, nuevos testigos. Lo miré confundida. Iba a responder cuando la luz se fue, de golpe, todo oscureció, menos la vela que él había encendido antes sin razón aparente. Ya está aquí, susurró, y ahí empezó todo. En el momento en que la luz se fue, sentí un escalofrío que no venía del aire. Era como si alguien me hubiera sumergido en agua helada, pero solo por dentro. La vela sobre la mesa proyectaba sombras largas, distorsionadas, como si las paredes estuvieran respirando, como si se movieran. El viejo Jonathan no se movía, tenía los ojos cerrados y murmuraba algo. No era inglés ni español, era como si hablara con alguien que estaba más allá de nosotros, como si activara un código antiguo. Quise levantarme, pero el cuerpo no me respondía. No estaba paralizada, era otra cosa, como si estuviera suspendida o esperando. Y entonces una voz, no la de él, una voz femenina, profunda, que parecía venir desde adentro de la casa y a la vez desde adentro de mí, que decía: no soy recuerdo, soy una deuda. Quise gritar, pero lo que salió de mi boca fue barro. En serio, barro físico. Sentí el sabor terroso, la humedad, como si mi garganta estuviera conectada con la tierra. Vomitaba y vomitaba. Me incliné, tosiendo. Cuando abrí los ojos, estaba en otro lugar. No me moví, pero todo había cambiado. Ya no era la casona, era un campo abierto al pie de una colina. El aire era espeso, caliente, diferente al que acostumbraba a respirar en mi presente. Frente a mí, dos figuras. Él, Guayas, poderoso, con el puñal en lo alto. Ella, Kill, hermosa, firme, con lágrimas que no caían. Se miraban como si el mundo se acabara en esos ojos. Y él la atravesaba despacio, como si cada centímetro de la daga fuera una palabra no dicha. Ella no gritó, sonrió, una sonrisa que dolía, como si aceptara todo, como si supiera que su muerte era solo la primera de muchas, o así lo entendí yo. Y entonces la escena quebró.
Volví a la casona, pero no estaba sola. Detrás de mí, reflejada en el vidrio de una vitrina, vi a una mujer. No era yo. Tenía mi cuerpo, sí, mis curvas, mis ojos operados, mi boca pintada, pero no era yo. Tenía una expresión que nunca he tenido: tristeza antigua, furia contenida y muerte. Jonathan se acercó. Ella te eligió, no para poseerte, para recordar a través de ti. Eres un cuerpo vacío, y eso es lo que ella necesita. Por más que tuvieras alma, estabas vacía. No recuerdo salir, no recuerdo cómo llegué a mi departamento, solo sé que amanecí en mi cama, con los pies cubiertos de barro seco y el cabello enredado como si hubiera corrido bajo la lluvia. Después de todo eso empecé a ver cosas, gente que no estaba, puertas que se abrían solas, gatos que me seguían desde la calle hasta el edificio, pero lo peor eran los sueños, siempre el mismo. Yo, acostada sobre piedra caliente, con un río que me nace del pecho y alguien llorando a los pies del cerro. Mucha y mucha sangre brota por todo el mundo. Pasaron los días o semanas, perdí la cuenta. Todo empezó a mezclarse, el trabajo, los clientes, las noches largas en yates y terrazas con champán y promesas huecas. Pero ella estaba siempre ahí conmigo, a veces un reflejo de vitrina, a veces sentada al borde de mi cama, solo visible en algunas ocasiones por completo. Y lo peor, empezó a hablarme. Yo podía estar en una sesión de fotos en un hotel boutique y de repente sentía una angustia que no era mía, un fuego en el estómago, un grito que no llegaba a la garganta. Una noche me invitaron a una fiesta privada en una mansión de Vía La Costa. Llegué en limusina vestida con un enterizo negro que me costó más que un sueldo mínimo. Al bajarme, el chofer, que nunca me había dicho una palabra antes, me miró por el espejo retrovisor y dijo: «Señorita, ¿por qué está sangrando en el pecho? Usted todavía sangra». Me quedé quieta, helada. Él solo cerró la puerta y se fue. Dentro de la mansión nada tenía sentido. Música electrónica, luces estroboscópicas, gente riendo demasiado fuerte, oliendo a miedo y a éxito. Caminé entre ellos como una muñeca sin alma y al entrar al baño del segundo piso, ahí estaba, no en el espejo, detrás de mí, Kill. No era un fantasma transparente, era una mujer sólida, larga, de piel muy morena, ojos muy oscuros, con una herida abierta en el pecho, pero no sangraba rojo. De su pecho goteaba agua. Me miró sin juicio. ¿Por qué yo?, le pregunté con miedo, y entonces lo entendí. Porque yo, con todo mi lujo, también era tierra violentada por los hombres, también era cuerpo ofrecido, también era sacrificio, solo que bien maquillado y bien pagado. Salí huyendo del baño, no dije nada, nadie notó mi cara blanca del susto. Volví al penthouse, me quité la ropa, me miré al espejo y lo vi, la herida, una marca justo donde ella la tenía. No era sangre, era apenas una cicatriz, era una línea oscura como si mi piel recordara lo que nunca vivió. Así que me tocó ir donde un santero, esta vez en La Prosperina. No me cobró, me miró como si ya supiera para qué iba. Ella no te quiere muerta. Te quiere viva pero vacía, te está preparando para volver a entrar por completo. ¿Entrar a dónde?, le pregunté. A la ciudad, a la historia, a lo que le robaron. Tú eres la grieta. Después de esa visita dejé de trabajar, apagué el teléfono, bloqueé a todos mis clientes, me quedé sola en el penthouse con las cortinas cerradas y la televisión encendida solo para que no se escuchara ningún tipo de voz o algo paranormal. Pero esto no fue suficiente. Una madrugada me desperté descalza en el Malecón 2000, vestida solo con una bata de satén. No recordaba cómo llegué ahí. Frente a mí, el río parecía hervir. El agua se movía como si algo intentara salir desde el fondo. Una pareja de policías se acercó, pero cuando me vieron los ojos, se echaron para atrás. No dijeron nada, me dejaron ir y ya. A partir de entonces ya no era solo yo. Kill empezó a tomar espacio en mis gestos, en mi forma de mirar. Empecé a decir palabras que no conocía, a escribir símbolos que solo más tarde supe que eran fragmentos de quichua antiguo. Mis amigas decían que estaba loca. Un par de ellas desaparecieron de mi vida, como siempre cuando uno está en la mala. Y entonces la ciudad empezó a hablarme. No es metáfora. Guayaquil, la ciudad, empezó a manifestarse en sueños. Calles que se abrían como heridas, estatuas que lloraban en barro, edificios que se desplomaban en cámara lenta. Yo no sé si eso eran visiones. Lo que sí sé es que siempre estaba en el centro, como testigo, como canal, como grieta. La última noche ocurrió lo inevitable. Subí al Cerro Santa Ana sola, a pie, sin maquillaje, sin joyas. La ciudad dormía, yo estaba muy agotada. En cada escalón sentía que alguien me empujaba, no hacia abajo, hacia adelante, como si los pasos fueran dictados por una memoria que no era la mía. Llegué a la cima justo antes del amanecer. El farol se alzaba como un testigo ciego. Frente a él, una piedra tallada.
que no había estado en ese lugar antes. Me arrodillé, no por fe, por instinto, y ahí apareció ella de nuevo. Kil, no como espíritu, como presencia total, me miró con sus ojos viejos, sus labios partidos, y me habló. Ya no quiero volver. Quiero que me recuerden como fui, que no me pongan en placas ni me recen como santa. Solo quiero que sepan que morí con amor en el pecho y que mi sangre aún alimenta esta tierra. Te dejaré en paz, porque tú te pareces mucho a mí. Tu fuerza vital es similar a la mía. Es guerrera, solo que no has encontrado el camino. Me tocó la frente y desapareció, pero su herida quedó, no en mi piel, creo que en la ciudad completa, como una especie de maldición, por decirlo de alguna manera. Después de todo eso que viví, nada es igual, Howard. Cuando pasa algo extraño, un derrumbe sin razón, un niño que dice ver gente bajo el río, una madre que sueña con el pasado sin haberlo vivido, sé que es ella. No como castigo, como advertencia de que prácticamente estamos condenados. Yo sigo viviendo aquí, sigo caminando con tacos altos, labios pintados y mirada de piedra, pero algo en mí ya no es mío. Y eso está bien, porque si alguien tenía que llevar la historia, mejor que sea alguien que sabe lo que es ser mirada como objeto, pero en realidad ser mucho más que eso. Guayas le dio a los conquistadores su muerte, Kil le dio al río su cuerpo y yo les doy mi voz. Gracias por leerme, Howard. Haz con esto lo que debas, pero no olvides, Guayaquil no solo está construida sobre amor y resistencia, está construida sobre una mujer que aún respira a través de nosotras. En las noches tibias y silenciosas que envuelven los esteros y ríos que abrazan Guayaquil, a veces se escucha un lamento flotando entre la neblina, un canto tembloroso que se repite como un eco atrapado entre la vida y la muerte. Aquí lo dejé, aquí lo maté, aquí lo he de hallar. Es el clamor de un alma condenada. Quienes lo han oído juran que proviene de una pequeña canoa que navega lentamente contracorriente, deslizándose sobre el agua sin que nadie la empuje, iluminada apenas por un fulgor pálido e imposible. Cuentan los viejos, los que aún creen en la memoria del río, que esa canoa lleva el espíritu de Isabel, una mujer de mirada triste y pasado turbulento, marcada por un pecado que ni el tiempo ni el olvido han podido lavar. La historia de Isabel se remonta a tiempos coloniales, cuando Guayaquil era apenas un pueblo tropical sofocado por la humedad y gobernado por rígidos códigos morales. Ella vivía en un caserío a orillas del río, atrapada en un matrimonio infeliz y severo. Su esposo era un hombre violento y ausente, dedicado al comercio fluvial y las infidelidades. Fue en medio de esa soledad donde Isabel conoció a otro hombre, un marinero forastero que le habló con dulzura y la miró como nadie lo había hecho. De esa pasión clandestina nació un niño, pero el parto ocurrió en secreto, en una pequeña canoa bajo la sombra de los manglares. Isabel, desesperada por ocultar la vergüenza de su pecado, intentó mantener al bebé oculto del mundo. Algunas versiones dicen que el niño nació muerto, otras susurran que el llanto se apagó entre sus brazos por causas oscuras o accidentales. Lo cierto es que en un acto de horror o desesperación, Isabel colocó el cuerpo del niño en una cesta y lo lanzó al mar, rogando que las aguas se lo llevaran y que Dios jamás lo supiera. Pero Dios lo supo. Cuando Isabel murió, dicen que de pena, dicen que ahogada, dicen que por mano propia, fue llamada a juicio en el otro mundo, y la sentencia fue clara y eterna: hasta que no encuentre el alma de su hijo, jamás conocerá el descanso. Desde entonces, condenada por la culpa y el castigo divino, su espíritu navega los ríos en las mismas canoas donde una vez dio a luz y cometió su crimen. Su barquilla espectral flota como una extensión de su propio dolor, avanzando sin rumbo entre la bruma, arrastrando el aire con ese lamento que hiela la sangre. Quienes la han visto afirman que su figura es borrosa, como si el agua la devorara lentamente. Su rostro es una mezcla de belleza marchita y sufrimiento inconmensurable. A veces se detiene, se inclina sobre el agua y hunde las manos como si buscara algo entre los sedientos, entre las raíces de los mangles o en los reflejos de la luna. Aquí lo dejé, aquí lo maté, aquí lo he de hallar.
Nadie sabe si algún día encontrará lo que busca. Tal vez su castigo no es buscar al niño, sino recordar eternamente el momento en que lo perdió. La leyenda de la canoita fantasmática no solo recorre los esteros, se transmite en susurros entre generaciones como una advertencia velada. Es un mito con alma, una historia de dolor maternal, culpa y castigo, que nos recuerda que el río guarda secretos más profundos que el mar y que a veces el mayor temor es el que llevamos por dentro. Me llamo María Fernanda Herrera, quiteña, enfermera, 33 años y madre soltera, eso sí por segunda vez, aunque eso último me cuesta admitirlo en voz alta. Es que hay cosas que ni a una misma le gusta reconocer. Me vine a vivir a Durán hace año y medio porque aquí me dieron un contrato estable en el hospital y porque no quería que nadie en Quito me preguntara qué pasó con el primer embarazo. A veces el silencio de los manglares me ayuda y a veces no. Estaba de nuevo embarazada, un descuido o un impulso tonto de sentirme viva. El bebé venía bien, aunque la doctora decía que tenía el corazón un poco acelerado, que había que controlarlo. Yo le decía que eso era normal, que este guagua sí tenía ganas de vivir, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Todo empezó el martes santo, a eso de las 2:30 de la madrugada. Estábamos en el hospital, con poco movimiento. El guardia nos avisó que una mujer se había acercado a la garita, mojada de pies a cabeza, pidiendo ayuda, pero al girarse para abrirle la puerta, desapareció, literal. Nada más, solo quedó un charco. Pensamos que era una vagabunda, una adicta o algo así, pero cuando revisamos las cámaras, nada. La lluvia ni siquiera se notaba, solo un parpadeo de la luz y ese charco apareció como si alguien lo hubiera escurrido desde otra dimensión o desde otro lado. A los 2 días, ya casi de madrugada otra vez, la policía llegó con un caso extraño. Un pescador en el estero había encontrado una canoa flotando sola, varada con los mangles sin remos, y dentro había una manta mojada como de bebé y unas manchas marrones. Dijeron que era sangre vieja, pero no había cuerpo, no había bebé, nada, y ahí fue cuando las pesadillas comenzaron. Soñaba con el río, soñaba con una mujer de cabello largo que no tenía rostro, que se me acercaba flotando por la orilla, cantando como arrullando a un muerto o a un niño muerto. La canoa se detenía frente a mí y ella extendía los brazos, ofreciéndome al niño, pero cuando lo tomaba, el bulto estaba lleno de agua y barro, algo se movía adentro. A la semana me tocó turno de noche sola en la sala de neonatología y ahí fue cuando la escuché. A la voz, no era un grito, era un lamento húmedo. Tú hiciste lo mismo que yo. Pensé que era mi cabeza, mi culpa acumulada por lo que no terminé en Quito, pero la voz venía desde el ducto de ventilación, desde donde se siente el aliento del estero. Esa misma noche rompí fuente, demasiado pronto para decir verdad. Me llevaron al quirófano, urgencia total. Lo último que recuerdo antes de desmayarme fue mirar por la ventana y ver, te juro por mi madre, ver ahí afuera la canoa flotando justo debajo del hospital y la mujer de pie dentro extendiendo los brazos. Fue como una escena de una película sobrenatural. Parí un niño muerto. No me dejaron ni verlo. El médico dijo que su corazón simplemente se detuvo, que no había explicación, pero yo sí la tengo. 2 semanas después del entierro volví al estero. No sé por qué. Tal vez buscaba explicaciones, tal vez lo buscaba él. Caminé por los matorrales hasta llegar a un lugar donde había hallado la canoa. El aire olía a madera podrida y a flores blancas, y ahí estaba otra vez. Casi sin ningún esfuerzo la encontré. Estoy hablando de la canoa. Pero esta vez estaba vacía. No flotaba, parecía clavada al agua como si la esperaran, y al fondo, en la orilla opuesta, vi una figura pequeña, un niño desnudo, cubierto de barro, caminando con dificultad, que estaba llorando, y lloraba como un bebé, pero con una voz hueca de eco. Y ya detrás de él estaba esa mujer. Yo no corrí, no grité, me quedé mirando mientras la mujer lo alzaba, lo acunaba y me miraba, no con odio, con algo peor, con lástima, como si me dijera, ahora sabes cómo se siente.
Y desde entonces muchas personas que conocen mi historia la asocian a este mito que tiene relación con una mujer y una canoa, y justo en el lugar en donde yo estaba viviendo en aquella época. Otras personas me dijeron que era el río cobrando lo que se le negó, que era algo así como la sangre maldita de quienes no supieron ser madres o no pudieron. Al final no sé qué pensar. Lo que sí le puedo decir es que sueño con la canoa cada vez que llueve, y en el sueño mi hijo no me reconoce. Mucho antes de que los mapas delinearan sus límites o que las voces humanas pronunciaran su nombre, las aguas que bañan la costa de donde hoy se asienta Pozorja guarda un secreto milenario. Se dice que en una madrugada envuelta en bruma y silencio, emergió del mar una figura que ningún pescador había visto jamás, una niña de piel cobriza, ojos oscuros como las profundidades del océano y un colgante de oro en forma de caracol que colgaba de su cuello como un símbolo antiguo, como si la marea misma la hubiese tallado en conchas y sal. Nadie sabía de dónde venía y sin embargo no parecía perdida. Caminó descalza sobre la arena húmeda con la misma seguridad de quien regresa a casa. Los pobladores, sorprendidos, la rodearon sin temor y en sus pupilas brillaba un conocimiento ancestral. La adoptaron como hija del pueblo y con el tiempo descubrieron que la niña tenía un don extraordinario. Podía ver más allá del tiempo, veía lo que aún no había ocurrido, como si los días futuros le susurraran sus secretos. Creció entre los habitantes del lugar, sin madre ni padre conocidos, pero profundamente amada. Pronto todos comenzaron a llamarla como ella misma se había presentado, Pozorja. Ese nombre resonaba con fuerza en el viento, como si la tierra misma lo reconociera. Un día, ya mujer, reunió a los ancianos pescadores y niños bajo un cielo cargado de nubes y con voz firme y serena anunció una profecía que heló la sangre de los presentes. Vendrán hombres de más allá del horizonte, dijo señalando el mar. Serán diferentes a ustedes en lengua, ropaje y ambición. Sus pasos traerán el fin del imperio del sol. El equilibrio se quebrará y lo que hoy conocen será transformado para siempre. Los rostros se cubrieron de miedo y preguntas, pero Pozorja no ofreció más respuestas, solo una advertencia, que nunca olvidaran quiénes eran ni de dónde venían. Con esa última revelación se despidió, caminó hacia la orilla del mar sin mirar atrás, como si una fuerza invisible la llamara, y justo cuando el agua le cubrió los tobillos, una ola gigantesca, más alta que cualquier otra vista antes, se alzó desde el fondo del océano y la envolvió por completo. La gente corrió hacia la playa, gritó su nombre, pero ella ya no estaba, no quedó ni rastro de sus pasos en la arena. Desde entonces, aquel lugar fue conocido como Pozorja, en honor a la joven profeta del mar, la que emergió de las aguas para dejar un mensaje y regresar a ellas cuando su tiempo en la tierra había terminado. Algunos aseguran que en ciertas noches de marea alta se puede oír su canto mezclado con el rumor de las olas, como si el mar recordara a la hija que le fue prestada por un instante. Fue en febrero, justo después del carnaval. Estaba podrido de la ciudad, loco. El ruido, la gente, los buses llenos, la vida misma, todo me tenía hasta las huevas. Así que agarré mi mochila, me subí en una ranchera hasta Playas y de ahí me fui bajando más hasta llegar a Pozorja. Esa tierra siempre me jaló con ganas, no sé por qué chucha, pero mi abuelo fue pescador allá. Mi vieja me contaba historias rarísimas de cuando ella era guambra y lo acompañaba a lanzar redes. Alquilé un cuartito donde la señora Matilde frente al mar, baratito, con baño afuera y todo. No necesitaba más, yo solo quería estar solo, pensar, respirar, escuchar el mar sin que nadie me jodiera la vida. La segunda noche fue la rara, loco. Todo estaba callado, demasiado hijueputa de callado para mí. Hasta los perros callejeros que normalmente se matan ladrando estaban como en misa. Salí con una pequeña linterna a caminar por la orilla, sin rumbo la verdad, como cojudo nomás. La arena estaba húmeda, pero el cielo estaba limpio, lleno de estrellas, ni viento había. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Caminé bastante hasta llegar a unas piedras donde solían pescar los viejos. Ahí me senté, saqué una biela tibia que me había guardado del día y me la fui tomando despacito. Y ahí fue cuando pasó algo muy raro.
Primero fue una silueta, pequeña como de una pelada. Pensé que era algún adolescente que se escapó de casa o andaba grabando un TikTok como todas ahora, puras hijueputeces. Pero no era eso. Ella no se movía como una persona, flotaba, no tenía sombra y eso que la luna estaba entera. Cuando se acercó, pude verla bien. Su piel era mestiza, pero no como una mestiza normal, sino como una estatua muy vieja, como de bronce muy pulido. Llevaba un vestido largo, blanco, y algo que le colgaba del cuello y alumbraba mucho. Eso fue lo que me reventó el cerebro, loco, porque mi abuela, la mamá Licha, me contaba de la leyenda de Pozorja, que una niña del mar vino a este mundo y no sé qué más cosas, y que una vez dijo una profecía y se volvió a ir. Yo me quedé ahí congelado, sin saber si correr o cagarme ahí mismo del susto. También es que la imagen de solo estar viendo algo raro o paranormal era maravillosa. Y yo entiendo que muchas personas no me van a creer, y menos ahora que les cuente que yo sentía su voz, pero dentro de mi cabeza. Pero no era que tuviera una voz como tal, no decía palabras, sino eran imágenes. Vi un barco hundirse, vi un pueblo entero tragado por una ola, vi a una mujer, ella misma, parada en la orilla mientras todos gritaban su nombre. Cuando me di cuenta, la pelada ya estaba justo frente a mí y me miró con esos ojos sin fondo y sentí como si el mar me tragara de golpe. Quise pedir ayuda, gritar, llorar, pero no podía. Ella alzó una mano, me la puso en el pecho y me dijo solo una palabra: recuerda. Y se fue, así, desapareció en el agua como si nunca hubiese estado ahí. Yo me desmayé o algo porque desperté cuando ya clareaba. Lo raro es que tenía arena en la ropa, sal en la boca y algo en la mano. Tenía algo en mi mano que no puedo mencionar qué fue lo que me entregaron. Y sin embargo, hoy contando esto, redactando esto para tu correo, vuelvo a pensar si todo esto fue un sueño, porque lo que viví puede ser relacionado más a los sueños, pero lo que me entregó en la mano está relacionado mucho a la vida real. Y no sé si estoy completamente loco. En el corazón de Quito, entre callejones y paredes coloniales que aún murmuran secretos, vive una leyenda que ha atravesado generaciones como un suspiro de advertencia y redención. Se trata de la historia del Padre Almeida, un nombre que resuena entre las sombras del convento de San Diego con un eco casi eterno. Hace ya muchos años, cuando las noches quiteñas eran más oscuras y el viento arrastraba oraciones entre las torres de la iglesia, un joven sacerdote ingresó al convento de San Diego. Era un hombre de palabra refinada y rostro sereno, comprometido, al menos en apariencia, con su fe y su labor pastoral, pero bajo esa sotana pulcra se escondía un alma inquieta, atrapada entre la devoción que prometió cumplir y los placeres mundanos que lo llamaban cada noche. El Padre Almeida, como llegó a ser conocido, había descubierto un modo ingenioso y peligroso de escapar a escondidas del convento. Cuando las sombras cubrían los pasillos y el canto de los grillos se apoderaba del silencio, trepaba hasta el campanario y con una agilidad sorprendente para un hombre de Dios, descendía por el muro exterior valiéndose de sogas ocultas y una destreza aprendida más en la calle que en el seminario. Ya en la calle se sumergía en la vida nocturna. Vino, música, mujeres y carcajadas llenaban su alma de un falso gozo mientras su hábito descansaba doblado en la penumbra de una taberna. Pero una noche, como tantas otras, cuando se preparaba para repetir su ritual clandestino, algo ocurrió. Mientras descendía de lo alto del torreón, una voz profunda, serena y dolida se filtró entre el viento. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? El joven sacerdote se sobresaltó, miró alrededor, creyó al principio que alguien lo había descubierto, que lo espiaban desde la calle, pero no había nadie. Entonces, sin darle mayor importancia y con una sonrisa burlona, contestó: «Hasta la vuelta, señor». Y con la ligereza de quien no teme a nada, siguió su camino. Lo que no sabía y lo que hizo temblar su alma por siempre fue que esa voz no venía de ningún ser humano, sino de la mismísima imagen del Cristo crucificado que colgaba en lo alto del torreón, justo por donde cada noche él se descolgaba. Fue esa imagen la que le habló, con una tristeza infinita.
Esa noche en particular la fiesta fue más larga, el vino más fuerte y las risas más ruidosas, pero al salir del lugar, tambaleándose bajo la luna, algo interrumpió su delirio. En una calle angosta, al final de una pendiente, vio a lo lejos una pequeña procesión. Hombres vestidos de negro llevaban sobre sus hombros un ataúd, iban en silencio, cabizbajos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para honrar al difunto. Al pasar junto a ellos, el padre Almeida, curioso y ebrio, se acercó para ver el rostro muerto. El féretro, como empujado por una fuerza invisible, cayó con fuerza al suelo. La tapa se abrió y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro del ataúd, inmóvil, pálido, con el mismo rostro que él conocía tan bien, estaba él, su propio cadáver. El mundo giró, el vino se evaporó de su sangre, sintió frío en los huesos, fue como si el alma se le despegara por un instante del cuerpo. Corrió, lloró, cayó de rodillas, el mensaje era claro. Esa no era una visión cualquiera, sino una advertencia divina. Si continuaba por ese camino, el final sería la muerte del alma antes que la del cuerpo. Desde aquel día, cuentan los más viejos del convento, el padre Almeida cambió para siempre. No volvió a escaparse, no pisó más una taberna, no volvió a reír con burla a lo sagrado. Se convirtió en un hombre austero, silencioso, profundamente devoto. Algunos aseguran que pasaba noches enteras en oración frente al mismo Cristo que le habló, pidiendo perdón. Otros dicen que sus últimos días los dedicó a cuidar enfermos y alimentar hambrientos, tratando de saldar su deuda con Dios. Y así, con el tiempo, la gente del pueblo dejó de preguntarse si era cierto o no, porque al final, la leyenda no es solo un relato de sustos, sino un espejo de las decisiones humanas, una advertencia disfrazada de misterio. Y desde entonces, cada vez que alguien se entrega a la vida fácil, se oye por ahí la frase que se ha vuelto proverbio: ¿hasta cuándo?, seguida del nombre de la persona. Y tal vez, solo tal vez, Cristo sigue preguntando. Hola Howard, no soy de escribir estas cosas y menos a alguien que no conozco, pero después de todo lo que me pasó, pasé 2 noches buscando en internet algo que encaje con lo que viví. Te encontré en un podcast sobre leyendas de otro país y cuando mencionaste algunos mitos y decías que hay quienes afirman que lo han vuelto a ver, es decir, a este tipo de padre fantasma en donde la historia se parece muchísimo a la de nuestro país. El caso fue que escuché eso de ti y algo por dentro me dio un escalofrío y lo tomé como una señal para contarte esto. Esto fue real, vuelvo y repito, no es una historia para que me den pulgares arriba, es lo que viví hace 3 semanas. Soy Lorena Carrillo, tengo 38 años, nacida y criada en Quito, en Chillogallo. Ahora vivo sola en un departamento en La Gasca. Trabajo como curadora de arte. No tengo historial médico de alucinaciones, ni consumo drogas, ni tengo traumas religiosos. De hecho, me considero bastante racional o me consideraba. Fui parte de un proyecto cultural que consistía en montar instalaciones contemporáneas en espacios religiosos patrimoniales. Mi galería fue asignada al convento de San Diego. El enfoque era el cuerpo como prisión y redención, algo que queríamos contrastar con la iconografía católica. Íbamos a buscar proyecciones, esculturas en tela y yeso, incluso una ambientación sonora desde el campanario. Era jueves cuando subí por primera vez sola. Eran como las 5:30. Quito ya estaba entrando en esa penumbra azul que solo tiene esta ciudad, esa luz fría que ni los faroles calientan. Subí al campanario para revisar el ángulo de una lámpara oculta que iba a proyectar una figura humana en el muro de altar, como una aparición invertida, entre comillas, queriendo que la figura descendiera en lugar de elevarse. Y ahí empezó todo. Primero fue el aire. Dentro del campanario, aunque todo estaba cerrado, se sentía corriente, pero no era brisa, era como un aliento, como algo muy duro y con un olor particular. No sé cómo explicarlo muy bien. No olía a humedad común, sino a algo más personal, como cuando hueles el interior de una ropa usada. De pronto escuché un ruido en la pared del campanario, un roce como si algo pesado bajara por fuera. Me asomé por la rendija y no había nada, pero cuando retrocedí vi algo reflejado en el vidrio empolvado del ventanal, una especie de cuerda, pero también era como una cadena, oscilando lentamente como si alguien la estuviera moviendo o la quisiera soltar.
Mi primer impulso fue pensar que algún guía turístico estaba montando una obra, pero no había nadie registrado ese día. Nadie más tenía llaves. Me acerqué al ventanal y ahí lo vi. Había una figura humana colgada boca abajo desde el techo. No entraba por la ventana, flotaba, no caminaba ni caía. Estaba suspendida y lo más horrible, no tenía rostro, tenía un hueco, una máscara hecha de la misma piedra de la iglesia, pero sabía o intuía que estaba como quien dice mirándome, o eso me lo hacía sentir. Esta figura me habló desde alguna parte o con algún método, pero me habló, aunque no tuviera rostro. ¿Hasta cuándo, Lorena? No grité, no podía obviamente, el sonido me dejó inmóvil, pero lo que más me quebró no fue la voz, fue lo que pasó después, pues yo estaba en shock esperando a que saliera alguien que me conocía porque decía mi nombre y producía esta voz misteriosa. La figura se deslizó como polvo y en su lugar apareció una imagen, no como soy ahora, sino como si llevara años muerta o una yo de otro tiempo muy antigua. Estaba en una cama de hospital o algo así, demacrada, con tubos en la nariz y los ojos abiertos mirando fijo hacia el techo. En la mesa de noche había una nota escrita con mi letra: no vuelvas al campanario. Me lancé hacia las escaleras, bajé a trompicones, dejé todo el equipo arriba. La instalación nunca se hizo, eso sí. Inventé que me habían robado, nadie me creyó, pero tampoco me lo discutieron. El proyecto fue cerrado por falta de condiciones estructurales. Nadie ha vuelto a usar ese espacio para algo similar. Y luego de esa experiencia, cada noche a las 11:47 específico, se enciende sola la luz del pasillo de mi apartamento y yo escucho esa cuerda o esa cadena rozando el concreto, como si la golpearan contra las paredes de mi apartamento, aunque vivo en un 5º piso sin acceso a tejado. Y en sueños siempre, pero siempre aparece una iglesia que no termina nunca, y yo bajando una cuerda, no sé por qué, pero nunca llego al suelo, solo bajo, bajo y bajo. Yo no sé si lo que vi fue una maldición de esa iglesia o algún espíritu que se me pegó, y lo poco que he averiguado es que dicen que esa iglesia está maldita o ese lugar está maldito por el comportamiento de un padre. El caso es que no sé si eso es verdad. Yo solo sé que desde entonces siento que cada vez que me despierto algo más está usando mi cuerpo y yo sigo bajando esa cuerda sin fondo. No busco que me creas, solo necesito que esto exista fuera de mí, y si algún día alguien más escucha esa voz, que al menos sepa que hay más casos y lo podrá escribir en los comentarios, que estaré muy atenta, porque no será el último. Esta es mi historia. Atentamente, Lorena. En las noches más oscuras, cuando la niebla desciende como un susurro sobre los ríos de esmeraldas, los antiguos pescadores apagan sus lámparas, cruzan los dedos y murmuran oraciones que aprendieron de sus abuelos. Saben que esas aguas no solo cargan peces, sino también bastantes misterios. Uno de ellos, el más temido y enigmático, es el del Riviel. El Riviel, nombre que retumba como un eco de ultratumba entre los árboles de la selva y las aguas negras del río, es un espectro fluvial del folclore ecuatoriano que desde hace generaciones espanta a los navegantes desprevenidos. Nadie sabe con certeza de dónde vino ni quién fue en vida, pero todos en la región han oído hablar de él. Hay quienes aseguran que fue un alma condenada, quizás un alma que profanó los ríos o traicionó a los suyos. Lo cierto es que regresó, no para buscar redención, sino para llevarse consigo a los que osan perturbar la paz de la noche. Dicen que el Riviel navega lentamente en una canoa con forma de ataúd, tallada, quizás por el mismo diablo, en madera oscura que no refleja la luz. Esa barcaza fúnebre flota sin hacer ruido, deslizándose como si desafiaran las leyes del mundo. En sus manos huesudas lleva un remo, pero no cualquiera, es una cruz invertida, una burla siniestra a lo sagrado, con lo que empuja las aguas como si fuera el mismísimo barquero del más allá. Lo más aterrador es la luz, una luz mortecina y flotante de un tono entre amarillento y verde. Lo precede siempre como si anunciara que algo impuro se acerca. No es una linterna ni una llama común, es una especie de luminiscencia espectral que danza sobre la superficie del agua, guiando al Riviel y hechizando a los incautos.
Muchos navegantes han jurado que lo vieron venir. Primero el silencio absoluto del río, luego la niebla bajando y en medio de ella esa tenue luz avanzando con un ritmo hipnótico. Algunos, paralizados por el terror, pierden el control de sus embarcaciones. Otros, presas del pánico, se lanzan al agua creyendo que así escaparán, pero nadie escapa del Riviel cuando ya te ha visto. Los más afortunados sobreviven para contar lo que vivieron. Ellos dicen que en medio de sus risas huecas, el Riviel se aproxima y los empuja al agua, no con violencia sino con una calma sádica. La corriente, cómplice del espectro, hace el resto. Por eso, los hombres del río aprendieron a defenderse como podían, no con armas comunes, sino con lo que la tradición les enseñó. Muchos llevan anzuelos de plata o hierro doblados en forma de cruz, colgados de las proas de sus botes. Algunos incluso preparan trampas hechas de ramas y cuerdas trenzadas con cabello humano, rituales antiguos para intentar atrapar lo que no se puede explicar. Y antes de zarpar, repiten un conjuro en voz baja, una súplica más que una protección. Pero nadie puede decir que está a salvo, porque el Riviel no aparece todos los días, solo en las noches en que el río está especialmente callado y las almas especialmente solas. Hola Howard, mano, no sé ni cómo empezar esto. Estoy escribiendo esto como puedo, desde el celular porque me tiemblan las manos y no he pegado el ojo en 3 noches. No sé si me estoy volviendo loco o si realmente vi lo que creo que vi, pero tú siempre has sido el único que nos cree, que nos escucha y luego sí nos mandas para el psicólogo cuando cuento estas cosas raras. Yo estuve en Esmeralda, otra vez, pero no en la playa, ni en el centro, ni en Quinindé. Esta vez fue por trabajo. Me tocó un levantamiento en campo en una comunidad afrodescendiente, de esas bien metidas en la cuenca del río Santiago. No voy a decir el nombre específico porque me lo prohibieron, pero créeme que eso ni sale en el mapa. Yo estaba con una chica guayaquileña que mandaron de pasantía, Paloma se llama, y un guía local, Don Segundo, viejito de unos 70 años que se conocía el monte como su cocina. El viaje fue normal los primeros días, pero ese jueves, Howard, ese jueves se jodió todo. Habíamos salido a tomar muestras cerca del brazo muerto del río, una zona donde el agua casi no corre. El guía, en vez de llevarnos por el cauce principal, quiso cortar camino por un canal medio seco. Paola iba asustada, decía que algo olía como a feo. Decía ella que era azufre o a carne vieja, y yo la verdad me reía porque yo no notaba el olor y pensé que eran solo cosas de ella. Hasta que a medio camino, el motor del bote se apagó de una, como si lo hubieran desenchufado. Intentamos prenderlo y nada. Segundo se bajó a revisar el motor, pero fue como si el agua se lo tragara. Howard no se cayó, no gritó, solo dejó de estar, como si hubiera salido del plano. No vimos ni burbujas ni nada. Paola entró en pánico, gritaba y yo, en medio de la confusión, vi a alguien. Primero fue la luz, verde y amarilla, que parecía como cuando en los dibujos animados aparecían duendes o hadas en bolas de luz, y pensé que eran luciérnagas. Luego una linterna, pero era como un globo de fuego, y después vino un sonido, no música ni voces, era una campanita, de esas de chivo, sí, pero muy afinada, como de cristal. La bruma empezó a cubrir el canal y en medio de ella se deslizó algo. No lo escuché remar, pero avanzaba. Era como un barco pequeño, de color negro, y luego sentí el olor también a metal viejo, a pantano y a cosas que ya no deberían estar vivas. Y ahí, en medio de ese barco, estaba eso. La verdad no lo vi muy bien. Era como alto, encorvado, cubierto con un trapo o una manta oscura. Tenía en la mano una gran cruz, y ahí sentí un dolor muy fuerte en el pecho y en el estómago. Justo en ese momento volteó a ver a mi amiga y Paola se desmayó y yo no me moví, no pude moverme más. El espectro se detuvo justo frente a nosotros, no habló, solo levantó la mano y apuntó hacia el motor y te juro, por lo más sagrado, el motor encendió solo como si obedeciera. Yo no me atreví a mirar atrás, aceleré y salimos de ahí a todo lo que daba la panga. Segundo nunca apareció. La comunidad dijo que a veces el río se lleva a los que no respetan y esto no lo sé, pero otras mujeres nos dijeron que él de pronto nos iba a hacer daño, pero que no lo volviéramos a mencionar, que hay cosas que no se deben nombrar. No fue hasta 2 semanas después, ya en Quito,
que buscando entre historias viejas algo que se relacionara con lo que vivimos, encontré una que me hizo temblar. La llaman el Riviel, lo describen tal cual: la luz, el barco, el sonido de una campana, el remo en cruz. Pues yo no vi un remo, sino vi una cruz muy grande. Pero lo más jodido fue leer que a los que el Riviel deja ir, los deja con algo marcado. Hay algo aún peor que quiero comentar, Howard. Cada vez que sueño con esta luz o con esta experiencia como si fuera una pesadilla, al despertar encuentro mis pies totalmente mojados. Howard, dime que no estoy loco. Dime que alguna de las otras personas ya ha solucionado este tipo de experiencias, porque si esto sigue así, no sé si voy a sobrevivir al siguiente sueño. Con el miedo hasta el cuello, atentamente, Diego. En el Quito colonial de 1650 vivía Magdalena Peñaflor, joven de gran belleza e hija de una familia aristocrática. Su padre, don Lorenzo, era un español rígido y orgulloso. Su madre, doña María, una quiteña devota y conservadora. Magdalena, sin embargo, tenía un espíritu libre y un corazón apasionado. El destino cruzó su vida con Pedro, hijo del nuevo mayordomo, un joven humilde pero honesto, con quien pronto nació un amor imposible. Se enamoraron en secreto, pero al descubrirlo, don Lorenzo despidió a Pedro y a su padre, separándolos sin contemplaciones. Durante meses, Pedro visitó la iglesia de San Agustín disfrazado de cucurucho penitente para ver a Magdalena entre la multitud. Movido por el deseo de ser digno para ella, se embarcó en una expedición comercial, soñando con regresar rico y pedir su mano. Años después volvió a Quito con fortuna y esperanza, pero ya era tarde. Magdalena había sido prometida a Mateo de León, hijo de un influyente comerciante. Sus padres organizaban la boda como un triunfo social. La noche anterior al enlace, como dictaba la tradición, Magdalena entregaba limosnas a los mendigos. Entre ellos, Pedro le envió una carta pidiendo un último encuentro. Ella respondió que no, su deber familiar pesaba más que su amor. Pedro se acercó esa noche, oculto bajo el cucurucho. Al recibir la limosna, alzó la túnica, sacó un puñal y la hirió en el pecho. La sangre manchó las piedras frente a San Agustín. La capucha cayó, revelando su rostro. Pedro fue linchado días después, sin juicio ni defensa. Dicen que desde entonces el alma de Magdalena vaga por su antigua casa y que por las noches los pasos de un cucurucho resuenan por las calles, buscando perdón imposible, un amor condenado por la clase, el linaje y el miedo. Soy Mariana, tengo 43 años y soy guía patronal en Quito. Vivo a pocas cuadras del centro histórico y trabajo ahí desde hace casi 20 años. He pasado más horas caminando en esas calles que en mi propia casa. Siempre me ha fascinado la historia antigua, las leyendas, los secretos que se esconden en los rincones oscuros de las iglesias, las casonas coloniales, los pasadizos. Y yo, a pesar de las historias que repetía en los recorridos de noche, no creía en fantasmas, almas en pena ni nada de eso. Solo era parte de la historia, es decir, parte de mi trabajo. Fue en agosto de un año, durante un tour que ofrecíamos los fieles de semana. Hacíamos el recorrido, siempre cerrábamos en San Agustín con la historia del cucurucho que asesinó a su amada frente a la iglesia. A la gente le fascinaba y a otras personas más actualizadas les causaba horror. Yo la contaba con toda la emoción del caso, hablando de Magdalena Peñaflor, de Pedro y su amor trágico. Pero esa noche algo no estaba bien. El grupo era pequeño, solo 7 personas, casi todos turistas, pero había un hombre que me llamó la atención, moreno, delgado, con una especie de bufanda negra en el cuello aunque hacía calor. No hablaba, solo miraba muy fijo. No parecía turista, no tenía cámara, ni mochila, ni siquiera celular. Me dio mala espina desde que me lo crucé en la Plaza Grande, pero no dije nada. A veces se cuelan curiosos en los tours. Cuando llegamos a San Agustín ya era casi medianoche. Empecé a contar la historia como siempre. Todos escuchaban atentos, excepto ese hombre. Él se había apartado un poco. Se puso frente a la puerta de la iglesia, de espaldas a nosotros, como si estuviera rezando en silencio, y ahí fue cuando todo pasó. Sentí una ráfaga helada que bajó desde el campanario y me costó seguir hablando. Fue como si me hubieran apretado el pecho con una mano invisible.
antes justo de terminar la historia. Entonces, una de las turistas, una chica mexicana, gritó: «¡Hay alguien detrás tuyo!». Me volteé de inmediato, no había nadie, pero en el reflejo del vidrio de una ventana lo vi. Había alguien vestido con la túnica morada y la capucha del cucurucho, parado detrás de mí. Lo primero que pensé era que alguien del otro lado, o algún turista o alguna persona, estaba ahí disfrazada solo para asustarnos. Los turistas pensaron que era parte del show, pero no. Eso que estaba ahí, sin rostro visible, desapareció ante la mirada de todos. El grupo entró en pánico. Algunos creyeron que, como le digo, era parte del show, pero no. Jamás usamos actores. La turista mexicana se desmayó, otro chico vomitó y el hombre de la bufanda había desaparecido. Cerramos el tour de inmediato, llamé a una ambulancia para la chica y me fui a la casa, temblando, pero lo peor no fue eso. Esa noche soñé con Magdalena. La vi en una habitación blanca, sola, con el pecho ensangrentado. Me miraba directo y me decía: «Tú tienes su voz». Me desperté empapada en sudor, con la garganta seca como ceniza, y desde entonces cada noche escucho pasos en mi departamento. Suenan como los de una procesión lenta, arrastrada, y cada vez que me miro al espejo siento que hay alguien detrás. Fui a hablar con un sacerdote en San Agustín porque no pude más, me estaba enloqueciendo. Pensé que tal vez podía ayudarme. Un padre mayor me escuchó en silencio y cuando terminé me preguntó algo que no supe responder: «¿Tú tienes sangre de Magdalena?». Me quedé como en shock porque no sabía qué responder y le dije que no entendía, y él, sin más, sacó un libro viejo de registros de bautizo de aquel siglo, me lo mostró y allí estaba el nombre: Magdalena Peñaflor y Velasco. Abajo una nota marginal escrita a mano en tinta desteñida: «Su descendencia está marcada por la negación del amor verdadero. Solo una mujer de su sangre podrá redimir al que cayó por su culpa». Me fui con las piernas temblando y más loca de cuando había llegado a la iglesia. Le pregunté a mi madre por nuestras raíces y después de un rato de echar cabeza y no saber tampoco de qué le hablaba, me confesó algo que nunca me había dicho: que supuestamente una de nuestras bisabuelas, por allá bien lejos, por parte materna, era de apellido Peñaflor. Y después de averiguar todo esto, la cosa se puso más extraña. Comencé a hablar dormida, soñaba con Pedro, lo veía caminar por las calles de Quito con la capucha puesta. A veces lo veía llorando, ya no podía hacer el tour ni trabajar. A veces también me hablaba, pero sin mover los labios. Me decía cosas como: «No debía hacerlo, no así, perdóname, ayúdame». Otras veces despertaba con marcas moradas en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Una noche soñé que caminaba hasta la iglesia, entraba sola y él estaba ahí, en el altar, de rodillas, rezando con la túnica morada. Me le acerqué y cuando lo toqué se volteó, su cara era la mía. Ahí fue cuando entendí la verdad. Pedro no está buscando a Magdalena, está buscando reemplazarla. Yo soy su redención o su castigo. Después de ese sueño dejé de hacer tours, no volví al centro histórico, me mudé de casa, pero no importa dónde vaya, el cucurucho aparece. Lo he visto en reflejos de ventanas, en las vitrinas de buses, en los sueños de amigos que ni siquiera saben esta historia. Y esta mañana encontré una carta bajo mi puerta, sin remitente, y solo decía: «Esta vez no me dirás que no, esta vez la sangre cerrará lo que el alma no pudo». Ya no sé si estoy viva o si soy solo un eco o una persona ya desquiciada como él. Si publicas esto, Howard, que sea sin nombres reales. Solo quiero que alguien más sepa lo que pasó. Tal vez si otros lo oyen, su alma pueda descansar, o la mía. Atentamente, nombre cambiado por petición, Mariana. En lo profundo del corazón andino, entre las brumas eternas y la vegetación espesa del actual Parque Nacional Yanganate, se oculta una de las leyendas más perdurables y misteriosas del continente americano. Esta historia, heredada de generación en generación, es mucho más que un simple mito, un eco dorado de la ambición humana, la traición y el dolor ancestral. Corría el año 1522 cuando Francisco Pizarro, adelantado del Imperio Español, fundó la ciudad de San Miguel de Piura, abriendo paso a la conquista de los territorios del norte. Poco después, en una de las gestas más recordadas de la historia colonial, Pizarro y sus hombres capturaron al emperador inca Atahualpa en la ciudad sagrada de Cajamarca. El soberano, prisionero pero no vencido, propuso a los españoles un trato imposible de ignorar: llenaría una habitación entera con oro y 2 más con plata a cambio de su libertad.
Aquel ofrecimiento activó la codicia más visceral en los conquistadores. Durante semanas, caravanas cargadas de metales preciosos cruzaron los Andes provenientes de todos los rincones del imperio. En las entrañas del altiplano, el general inca Rumiñahui, uno de los más leales y valientes capitanes de Atahualpa, organizó una expedición que transportaría una suma colosal de riquezas. Se estima que eran unas 750 toneladas de oro, traídas con esfuerzo desde los templos y palacios del antiguo reino de Quito. Pero la traición ya se había consumado. Cuando Rumiñahui y su comitiva se encontraban en la travesía hacia Cajamarca, una noticia sombría llegó como un puñal al corazón. Atahualpa había sido ejecutado por orden de Pizarro, a pesar del trato prometido. No fue justicia, sino un cálculo de poder lo que selló el destino del emperador. Rumiñahui, furioso y dolido, comprendió entonces que el oro no era un rescate, sino un cebo mortal. Convencido de que los españoles nunca debían tocar aquel tesoro manchado por la traición, tomó una decisión definitiva. Desvió el rumbo de su caravana hacia los terrenos salvajes y prácticamente inexplorados de la cordillera de los Yanganates, una región cuya geografía era tan indómita como misteriosa, plagada de lagunas ocultas, neblinas densas y formaciones rocosas que parecían moldeadas por manos divinas. Allí, en algún punto perdido entre los riscos, las ciénagas y los abismos, Rumiñahui ocultó el tesoro. Algunos aseguran que lo hundió en un lago profundo, otros dicen que lo selló en una cueva sagrada, protegida por rituales ancestrales. Pero una cosa es segura, jamás reveló la ubicación específica. Fue capturado más tarde por los españoles, brutalmente torturado para arrancarle la verdad, pero nunca habló. Su silencio fue la última resistencia del mundo inca ante la ambición del invasor. Desde entonces han pasado más de 500 años. Exploradores, arqueólogos, aventureros y buscadores de fortunas han intentado desentrañar el enigma de los Yanganates. Muchos de ellos nunca regresaron, otros volvieron trastornados, asegurando haber visto luces que los guiaban para luego desaparecer, haber sentido presencias invisibles o haber sido testigos de cómo la selva parecía tragarse los senderos detrás de ellos. Algunos creen que el oro está maldito, otros dicen que los espíritus de los antiguos guardianes del imperio todavía protegen su secreto. La leyenda ha resistido al paso del tiempo como un susurro dorado entre la niebla. Hoy el Parque Nacional Yanganates no es solo una joya ecológica de Ecuador, sino también el guardián de un misterio que parece vivo, palpitante, el oro de Atahualpa. Ese tesoro que alguna vez pudo cambiar el curso de la historia, duerme intacto en las entrañas de la montaña, no como un botín, sino como una advertencia. No todo lo valioso debe ser encontrado. Howard, te escribo porque tal vez ya no tengo con quién más hablar de esto, y también porque cada vez que intento dormir vuelvo a soñar esa montaña, es decir, vuelvo a ese día, a ese instante donde la vida me cambió por completo. Soy David, 36 años, guía de montaña en Baños, Ecuador. Llevaba más de 10 años llevando a turistas a explorar senderos, lagunas, cuevas y cascadas escondidas. Siempre fui muy escéptico, ateo incluso, hasta que algo me hizo ver que hay cosas que no se explican ni con ciencia ni con lógica. Todo comenzó cuando conocí a Camila. Era profesora de inglés, llegó con un grupo de extranjeros que querían hacer una caminata corta por los alrededores de Tungurahua. Tenía esa sonrisa que no se olvida, inteligente, dulce, curiosa. En menos de un mes ya vivía conmigo, y yo, que había jurado nunca enamorarme de nuevo, le entregué todo. Pero el amor no siempre viene solo. Con Camila llegaron otras cosas, sueños raros, presencias, actividad paranormal en la casa. Yo no lo decía en voz alta, claro, no quería parecer un paranoico, y menos porque yo siempre dije que no creía en nada de esto. Pero algo en la casa empezó a cambiar. Los gatos del barrio no se acercaban ni de broma, cuando antes yo les dejaba comida por ahí. Había un olor a ruda que no podía sacar con nada, y una vez encontré una vela negra detrás del calentador. Me dijo que era para energía protectora, pero la base tenía restos de algo que no era cera.
Camila se obsesionó tanto con los yanganates que decía que los incas escondieron algo más que oro allí, semillas del otro mundo. La escuché murmurar una vez en la ducha, creí que hablaba en broma. Yo conocía la leyenda del tesoro de Rumiñahui, claro, casi todo Ecuador la conoce, pero lo que ella decía iba más allá. Hablaba de un lugar donde el tiempo se curva, donde los muertos no están muertos, donde las traiciones se pagan con cuerpos y donde podríamos vivir eternamente. Empezó a insistirme para que la llevara. Yo me negaba, no porque le tuviera miedo al bosque, he dormido en sus entrañas muchas veces, sino porque algo en su voz había cambiado del todo. Parecía como una psicópata, era como si no me hablara a mí, como si no fuera ella sino otra cosa que la habitaba. Hasta que un día llegó borracha y se quebró. Me dijo que me había sido infiel, que no fue una vez, sino con cualquiera, que fue con él entre comillas. Y yo le pregunté quién, y solo decía él, el que vive ahí. Señaló hacia el este, hacia los yanganates. Yo me reí, pensé que estaba ya delirando, pero luego me mostró su espalda. Tenía marcas, cicatrices que no estaban antes, como arañazos profundos en forma de espiral. Dijo que no recordaba habérselas hecho, que alguien se las dejó. Y esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 y la encontré parada en el patio descalza, mirando al volcán. Murmuraba palabras en quechua antiguo, y yo no hablo quechua, pero reconocí algunas: Cayá, Jaguá, Ñagüí. Desperté al día siguiente con tierra en los zapatos, como si yo también hubiera caminado sin saberlo. La situación estaba muy loca. Decidí llevármela al corazón de los yanganates. Pensé que tal vez verla enfrentarse con una obsesión la haría volver a la realidad. Y qué ingenuo fui. Salimos un martes, le dije a mis compañeros que estaríamos fuera 5 días. Llevé GPS, radio, provisiones, nada de eso sirvió. Camila estaba distinta. Caminaba sin cansarse, a veces se detenía y decía cosas como aquí sangró o por aquí pasó el cargamento. Me daba miedo, pero seguí. El cuarto día llegamos a un claro que nunca había visto antes, y eso es decir mucho. Conozco cada rincón de esa región. Había una laguna oscura, circular, perfectamente simétrica. Las ramas de los árboles se curvaban hacia ella, como si quisiera beber de su centro o rendirle culto. Allí Camila se desnudó, se metió al agua sin que yo pudiera detenerla. Gritaba cosas que no entendía. El agua comenzó a agitarse, algo se movía bajo la superficie. No eran peces, no era el viento, era como si la laguna respirara, o peor, como si despertara. Vi sombras, vi cuerpos bajo el agua, hombres encadenados mirándome con ojos abiertos. Uno de ellos me habló a lo lejos: este es tu final, ella te marcó. Caí de rodillas, la tierra tembló. Camila emergió del agua con los ojos completamente negros y me dijo: yo no te quería hacer daño, pero me eligieron a mí y tú eres el sacrificio. Extendió una mano, algo invisible me arrastró hacia el agua, luché, grité y lloré, y entonces se hizo el silencio. Desperté días después en un puesto de guardaparques. Me encontraron delirando, cubierto de barro y sangre seca. No había rastro de Camila, ni del GPS, ni de las mochilas. La policía investigó, dijeron que probablemente ella cayó al río y que yo tuve un brote psicótico por deshidratación, pero en mi espalda aparecieron marcas, las mismas espirales que tenía ella, y cuando intento dormir escucho voces. Una de ellas, la suya, me dice: el oro no era el tesoro eras tú. No sé si ella me amó, no sé si fue poseída, no sé si fue todo una venganza o si yo solo fui una pieza más en algún ritual más grande. Lo que sé es que no fue el primero. En el pueblo una curandera me dijo que la mujer de ojos negros viene cada cierto tiempo, que marca a un hombre, lo enamora, lo ofrece, que el tesoro de Atahualpa es un señuelo, lo que duerme allá es otra cosa. Y ahora creo que me quiere de vuelta. Por eso te escribo, Howard, para que si un día llega alguien con esta historia ya no parezca loca o loco, para que no digan que no se les advirtió. No firmaré con mi apellido, ya casi nadie me llama por mi nombre. Mil gracias por escucharme. Atentamente, David. Hay historias que, aunque se susurren en voz baja, resisten el paso de los siglos. Una de ellas nace entre las sombras húmedas y bochornosas de Guayaquil, cuando la ciudad apenas se asomaba al siglo XVIII. Envuelta en faroles de aceite y empedrados que resonaban bajo el andar de los carretones. De aquellos tiempos antiguos proviene la leyenda de una mujer que no pertenece ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. A ella la conocen como la Dama Tapada.
Se dice que en noches pesadas, cuando la brisa del río Guayas no alcanza a refrescar la ciudad y las tabernas rebosan en risas ahogadas en licor, aparece entre callejones y esquinas polvorientas una figura femenina de singular elegancia. Camina con paso firme, silencioso, envuelto en vestidos oscuros de época, de telas que parecen haber sobrevivido más de una vida, pero lo que más llama la atención es su rostro, cubierto completamente por un velo negro, fino pero impenetrable, como si ocultara algo más que un simple rostro. Su aparición no es casual. La dama tapada se manifiesta ante hombres que deambulan ebrios, tambaleándose entre murmullos y carcajadas atrevidas. Algunos la ven como una bella silueta en la distancia y, cautivados por su andar pausado y misterioso, se le acercan sin saber que están cruzando la línea entre el deseo y el espanto. Los más atrevidos intentan coquetear, lanzan piropos, le ofrecen compañía, pero la dama guarda silencio, caminando unos pasos por delante de ellos, invitándolos a seguirla, seduciéndolos con el misterio de su presencia. Y justo cuando el hombre ya se siente lo suficientemente confiado, cuando estira la mano para rozarla o intentar mirar más allá del velo, la mujer se detiene y lentamente se da vuelta. Es entonces cuando se revela el horror. Dicen que debajo del velo no hay un rostro humano. Algunos han asegurado ver una calavera sonriente cubierta de gusanos, otros un rostro podrido, con ojos blancos y una sonrisa imposible. Pero hay quienes no alcanzan a ver nada. El hedor, según los testigos que han logrado sobrevivir al encuentro, es tan nauseabundo que hace desfallecer de inmediato. El corazón se detiene, el alma se encoge. La visión es tan brutal que en algunos casos los hombres han muerto de susto en el acto. Los más afortunados apenas han logrado huir, temblando sin voz, con la piel erizada como si hubieran sentido el roce del más allá. Al día siguiente despiertan con fiebre y la mente revuelta, con el recuerdo de la dama tapada como una pesadilla que no termina con el amanecer. Aunque no se sabe con certeza de dónde proviene este espectro, muchos creen que es el alma en pena de una mujer que fue cruelmente ultrajada o traicionada por algún hombre libertino. Otros aseguran que es un castigo enviado por fuerzas superiores para corregir el comportamiento lascivo y descontrolado de ciertos tunantes. Sea cual sea su origen, todos coinciden en que su propósito es el mismo: amedrentar, asustar y recordar a los hombres descarriados que el respeto no es opcional y que no todo lo que brilla en las noches es digno de deseo. Incluso hoy, en las madrugadas más silenciosas de Guayaquil, hay quienes afirman haberla visto, caminando entre la neblina del malecón, en alguna calle olvidada del centro histórico, o al borde de un callejón donde la luz de los postes parpadea sin razón aparente. Algunos aseguran que el velo sigue ondeando y que sus pasos aún buscan a aquel que merezca su castigo, porque la dama tapada no ha dejado de caminar. Mire, brother, yo he tenido mis líos en la vida, ¿ya? No le voy a negar que siempre fui medio coqueto, y no porque sea feo. Siempre he sido de buen hablar, decente, limpio, con labia, y eso a las mujeres les gusta. Pero nunca me imaginé que esa noche la joda se me iba a salir de las manos. Fue hace años ya, cuando trabajaba en la aduana del puerto. Buena época, buen sueldo, buen grupo. Una noche, después de cerrar una negociación con unos importadores, el jefe, que en paz descanse, nos dijo: «Vamos, carajo, a celebrar». ¿Y cómo negarse, pues? Nos fuimos a una cantina medio escondida por allá en el Cerro del Carmen, la cual tenía unas luces muy viejas, ventiladores viejos también, y un aguardiente que parecía gasolina, pero que pegaba rico. Había música, había trago y había mujeres. Claro, nada vulgar. Damas que bailan, conversaban, unas que otras que sabían tratar al cliente. Todo dentro de lo normal para un jueves después de tanta huevada en la oficina. Y fue ahí que la vi. Dios mío bendito, esa mujer no era de este mundo. Alta, bien parada, con una cintura que ni las de antes, pelo largo, negro como tinta fresca, vestido negro ajustado y elegante, pero lo que más me llamó la atención fue el velo. Un velo muy fino de color negro que le cubría la cara, pero no como un disfraz, no, era parte de su pinta, como si siempre anduviera así.
La man no hablaba mucho, pero sonreía muy bien, como coqueta, y cada vez que le hablaba se me acercaba un poquito más. Le ofrecí un trago, me lo aceptó. Bailamos una salsa pegaditos y ahí sí dije: Ramirín, te vas con un broche de oro esta noche. Mis panas me miraban de reojo, entre envidia y miedo. Uno me hizo una señal como queriéndome decir cuidado, porque era una mujer que no conocía a nadie allí, una extraña, y eso puede acarrear muchos problemas. Pero yo ya estaba embolatado. Ella no me decía muchas cosas, apenas una que otra palabra, solo me agarraba el brazo, las manos, y me miraba con esos ojos verdes mientras que seguíamos bailando o caminando. Aquí quiero hacer una aclaración: yo le miraba el rostro a través del velo, y era una mujer muy hermosa. Por eso les afirmo que estaba bailando con una mujer muy linda. Todo esto pasó antes de que ella me dijera: vamos a dar una vueltita, y yo pensé, pues por fin me lo dijo. Y yo, más contento que perro con dos colas, le seguí sin dudar. Salimos de la cantina, no había nadie en la calle, solo se escuchaba por allá lejos el ruido del río, y ella caminaba lento, sin apuro, como esperando que yo tomara la iniciativa, y yo, idiota, pensé que era mi noche. Pero brother, cuando íbamos llegando a una esquina sin salida, la man se me adelantó unos pasos y de la nada se detuvo. Yo fui detrás con intención de abrazarla o qué sé yo, y justo ahí se dio la vuelta. Brother, se me fue el alma al carajo. Donde estaba esa mujer bellísima ya no había nada humano. El velo se le voló como si el viento se lo arrancara, y lo que vi, Jesucristo apiádate, era un rostro podrido, con huesos donde deberían ir los ojos, la piel como un cuero viejo pegado al hueso, y un olor, hermano, un hedor tan fuerte que casi me vomito. Me temblaron las piernas, sentí como si me hubiera echado hielo por la espalda. Quise correr, pero no podía. Esa mujer se me acercó de frente, lentamente, y me susurró: ¿eso era lo que querías, papi? Ahí sí salí corriendo como alma que lleva el diablo. Corrí hasta perder el aliento y no miré atrás ni para ver si seguía. Me metí a un taxi como loco y no volví a pisar ese barrio ni borracho. Al día siguiente llegué a la oficina pálido. Uno de los muchachos, el que me hizo la seña, me preguntó por todo lo que había hecho esa noche, y yo le conté al detalle lo que me había sucedido, y él no lo podía creer. No jodas, Ramiro, o sea que esa mujer que todos vimos toda la noche en realidad era un demonio o un fantasma. Y ahí otra persona que nos estaba escuchando de la oficina soltó a reírse y dijo que tenía toda la pinta de ser la dama tapada, y yo me reí nervioso y pregunté: ¿cuál dama tapada ni qué 8 cuartos? Y ahí fue que él se acercó a nosotros y nos contó todo aquel cuento viejo, la leyenda, la maldición, que si aparece a hombres mujeriegos, ebrios o engreídos, y que se muestra bella, que cuando uno se confía les da el susto de su vida o se los lleva, tal cual como me pasó. Después de todo eso que me ocurrió, mijo, le bajé 2 rayas a la joda. No más cantinas raras, no más coqueteos con mujeres que uno no conoce, porque uno no cree en todo eso hasta que le pasa. Y a veces la vida le mete un guamazo y dice: bájale el calenturiento antes que te topes otra vez la tapada. Y yo la vi, hermano, y yo bailé con ella y casi no lo cuento. En lo más profundo del centro histórico de Quito, allí donde las piedras susurran secretos del pasado, se alza la imponente iglesia de San Francisco. Sus columnas, sus arcos y su atmósfera solemne han sido testigos de siglos de historia. Pero más allá de su belleza arquitectónica, hay algo que aún flota en el aire, un antiguo relato que ha cruzado generaciones como un susurro entre las sombras, la leyenda del franciscano Cantuña. Era la época de la colonia, cuando los españoles construían templos para imponer su fe y su poder. En ese entonces vivía un indígena mestizo llamado Francisco Cantuña, un hombre astuto, trabajador y profundamente orgulloso de su tierra y su cultura. A pesar de las duras condiciones impuestas a los pueblos originarios, Cantuña se había ganado una cierta reputación en la ciudad como maestro constructor. Fue así como recibió uno de los encargos más ambiciosos de su vida: levantar la iglesia de San Francisco en un tiempo que rozaba lo imposible, apenas 6 meses.
Cantuña, movido por la honra y quizás también por la necesidad, aceptó el desafío. Día y noche se dedicó a la obra junto a sus obreros, enfrentando lluvias, escasez de materiales y hasta el desprecio de quienes dudaban de que un indio, entre comillas, pudiera lograr tal hazaña. Pero el tiempo no se detenía, y mientras las campanas marcaban los días, el plazo pactado se acercaba con la presión de una sentencia. Faltaba solo una noche. El amanecer traía consigo la inspección de la obra y sin embargo la iglesia aún no estaba terminada. Desesperado, con la presión de la humillación y la ruina acechándolo, Cantuña se sentó entre las piedras bajo la luna inquieta y dicen fue allí donde hizo lo impensable, invocó al diablo. Cuenta la leyenda que la oscuridad se tornó más espesa, el viento enmudeció y desde el rincón más sombrío del terreno surgió el demonio en persona, vestido de sombras, con ojos muy rojos y le ofreció un trato. Terminaría la construcción en una sola noche con ayuda de sus legiones infernales y a cambio Cantuña le entregaría su alma. Tembloroso pero cegado por la urgencia, Cantuña aceptó y así fue. Durante horas se escucharon ruidos extraños dentro de la obra, piedras que se movían solas, martillos que golpeaban sin manos, sombras que se deslizaban por los andamios. Las estrellas fueron testigos de una noche de construcción sobrenatural. Pero cuando el gallo se preparaba para cantar y la iglesia ya parecía lista, Cantuña recordó lo que había puesto en juego. Su alma, su esencia, no podía permitirlo. Con la astucia que solo da el desespero, buscó entre los escombros y escondió una piedra, la última necesaria para completar la obra. El diablo, confiado en haber cumplido su parte del trato, regresó a reclamar lo suyo, pero Cantuña, con una mezcla de nerviosismo y valentía, le mostró que la iglesia no estaba terminada. Le enseñó la piedra ausente, la que él mismo había ocultado. No cumpliste tu parte del pacto, le dijo. La obra no está completa y yo no te debo nada. El diablo enfureció, bramó con fuerza, hizo temblar los cimientos y desapareció entre un torbellino de azufre y rabia, dejando a Cantuña libre y vivo. Desde entonces la iglesia de San Francisco se levanta como testigo de esa noche en que un hombre desafió lo imposible, pactó con el infierno y aún así salió triunfante. Quienes la visitan con atención dicen que pueden sentir algo extraño al recorrer sus pasillos, como si una parte de ese pacto aún quedara suspendida entre esos muros. Y así, esta leyenda nos recuerda que ni siquiera el diablo puede contra la astucia, el valor y la voluntad de quienes deciden luchar por su alma. Hola Howard, a ver ñaño, te voy a contar algo que no suelo andar diciendo por ahí, y aunque fue algo corto loco, fue algo que hasta ahora no me puedo sacar de la cabeza, y solo te pido que no digas mi nombre, porque ya con contar esto ya siento como me expongo demasiado, pero bueno, ahí te va. Mira, yo soy de Quito, toda la vida viví por el centro, bien cerquita de la iglesia de San Francisco. De Guambrita yo tenía como esa cosa rara, como que sentía cuando algo no estaba bien, cuando había algo raro en el ambiente. No sé ni cómo explicarte, es como una sensibilidad, pero espiritual, ¿cachas? No es como que veo fantasmas ni nada así, pero hay veces que algo se siente y ya. Crecí con mis sobrinos, todos más o menos de la misma edad, o sea, no tanto, yo me llevo como unos 6 o 7 años con el menor, justo con ese que te voy a contar. Verás que por esos días ese guagua se iba a bautizar. En mi familia son bien creyentes, full católicos y tienen esa creencia de que antes del bautizo hay que cuidarles más de la cuenta a los guaguas porque dicen que el diablo se los puede acercar, sobre todo si el niño es especial o brilla mucho. Entonces, el día anterior al bautizo, tipo 6 de la tarde, más o menos que ya estaba oscureciendo, yo estaba con mi sobrino en la terraza jugando. Era lo más normal del mundo, correr por aquí, correr por allá, como siempre. La terraza de mi casa se divide en dos partes por la escalerita del centro que sube al techo y como está tapada con una especie de pared, si vos estás de un lado no podés ver lo que pasa al otro. Y mi sobrino ya estaba medio cansado y me dijo: tía, voy a descansar un ratito, ¿sí?
Y yo le dije que ya, que tranqui nomás, y fui al otro lado por las gaseosas que había dejado por ahí. Y justo cuando estoy por regresar donde él, oigo un ruido, hermano, pero un ruido que ni te explico, como si alguien bien grande cayera en seco sobre el techo. ¡Pum! Así de fuerte. No fue ningún gato, ni paloma, ni cosa de esas. Fue fuerte, pesado. Volteo y veo algo pasar saltando de casa en casa. Te juro que hasta ahora me da escalofríos recordarlo. Era una cosa negra, grande, tenía una cola. No te sabría decir si era un animal, un hombre o una mezcla de las dos vainas. No se le veía la cara ni las patas, solo esa sombra y la cola y la forma en que se movía. ¡Ay, ñaño, qué miedo! Era como que se deslizaba y saltaba al mismo tiempo, muy raro. Y en ese momento escucho que mi sobrino grita como loco. Salgo corriendo al otro lado y lo encuentro llorando, pero llorando con ese llanto que uno ya sabe que es del puro susto. Y lo abrazo y le digo: ¿qué pasó? ¿Qué viste? Y me dice así temblando: tía, es que vi al diablo. Le pregunté que qué fue lo que vio y me dijo que era una cosa grandota entre hombre y animal, todo negro como el carbón, y que lo único que logró verle eran los ojos de color amarillo. Y ahí, no te miento, que se me bajó la presión. Lo agarré y nos bajamos de una al segundo piso. Los días pasaron y no volví a hablar del tema hasta como una semana después, que le pregunté así, suavecito: oye, ¿te acuerdas lo que viste esa tarde en la terraza? Y él me responde: no me acuerdo de nada, tía. Solo recuerdo que jugamos y ya. Chuta, se me hizo un nudo en la garganta. Pero mira, lo más raro de todo fue después. Un domingo fuimos con mi mamá a misa allá en la iglesia de San Francisco, y yo tenía la cabeza todavía con eso dando vueltas. Después de misa, afuera estaba un señor contando la leyenda de un tal Cantuña, leyenda que yo no conocía. El caso es que el man estaba contando eso, y cuando el man describe cómo se le apareció el diablo a Cantuña, casi me desmayo. Era igualito a lo que mi sobrino me contó: negro, enorme, con cuerpo de bestia y ojos amarillos, idéntico, ñaño, como si fuera el mismo, mejor dicho, como si eso que apareció en la terraza esa tarde hubiera sido el mismísimo diablo que rondó por ahí hace siglos. Desde ahí yo ya no miro igual esa iglesia, te lo juro. Cada vez que paso por San Francisco, siempre recuerdo todo eso que vivimos. Ahora no sé si todo lo que se cuentan, que eran leyendas, en realidad eran solo cuentos o fueron historias reales, porque en mi casa, en mi terraza, en pleno Quito, yo sentí que esa historia no es ningún cuento, es real, solo que la gente ya se le olvidó o prefiere no creer porque da más miedo pensar que es verdad. Gracias por escuchar, Jaguar. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.